Tenemos a Ernesto Wong, maestre, politólogo, analista internacional, profesor universitario. Bienvenido, profesor Wong. Muchas gracias por la visita, por la entrevista, ¿no? Gracias, profesor. Y bueno, me quiero centrar en primer lugar acerca de este triunfo de Putin, sobre todo recordando lo que él decía en el 2007, cuando lanzaba su mensaje en contra de un mundo unipolar. ¿Cómo abona este triunfo de Putin al multilateralismo? Fíjate, el multilateralismo tiene que ver con la generación de estas potencias emergentes que fueron así llamadas en un momento y que se están convirtiendo en factores de relevancia a nivel mundial en distintos espacios del mundo. Y esto es un aspecto, con esta relevancia que tiene la victoria de Putin, tiene un impacto en las decisiones que tomen los países europeos, sobre todo los países que están en el lado occidental, sobre todo, ¿no? Porque son los que más aliados son a Estados Unidos, que siempre están en la OTAN. Entonces, ya venía dándose una situación con Alemania, con Francia, de manifestaciones de acercamiento a Rusia. Y eso fue algo que también inquieta a Estados Unidos, por la cuestión de la OTAN y la unidad que tienen que tener ellos para hacer alguna acción contra Rusia. No obstante, la OTAN ha seguido extendiendo su círculo alrededor de Rusia, que es algo que los pobladores de esa gran federación ven como un peligro, una amenaza. Y estas cosas, de cierta forma, influyen en el comportamiento electoral de los rusos, de toda esa ciudadanía que está allí, ¿no? Esto se agrega, dijera yo, a los efectos de la interpretación que puedan dar estas potencias occidentales, sí, a la consolidación de un sistema político que vino a ser una especie de rectificación de los momentos esos en que estuvo Yeltsin, Boris Yeltsin, como bien recordaba Estela, de la rectificación que tuvo que ir haciendo Putin, de todo el desbarajuste que se ocasionó, la desintegración de la Unión Soviética. Esto es parte también de los logros, los grandes logros de Putin, que unido a esta nueva estabilidad política que le ha dado al país, unido con una cierta estabilidad económica, porque ha venido avanzando en el aspecto económico y tecnológico. Uno ve las exposiciones, las grandes ferias de Rusia y son extraordinarias, con unos adelantos tecnológicos tremendos, científicos. Y con esto que mostró Putin, sí, desde el punto de vista armamentista, ¿no? Porque son armas para defender. En 25 minutos le dedicó al problema de la defensa del país. Todo eso hace consolidar ese comportamiento electoral favorable hacia Putin, pero a su vez hace consolidar una cierta opinión en los países europeos, sobre todo que ven también que Estados Unidos les está bloqueando, que les está alterando sus intereses, porque todo esto que ocurrió y todas estas invasiones que dio Estados Unidos en el Medio Oriente han traído innumerables perjuicios para Europa Occidental. Entonces, ahí en ese sentido hay una perspectiva de cierto mejoramiento de las relaciones con ese gran potente presidente de Rusia, que lo demuestra ahora con más de 56 millones de personas que le dan su respaldo, ¿no? Un punto, sí, o una situación que ya lo veía y lo estaba señalando Estela, un momento luminoso. El profesor Peña Torres también señalaba el buen momento que está atravesando Putin, sobre todo con este respaldo que le está dando la población y que usted también nos lo está resaltando. Pero más allá y sin dejar de lado estas lecturas optimistas sobre el triunfo de Vladimir Putin, vienen también desafíos, profesor, y sobre todo considerando lo que hemos visto en recientes días y cómo ha venido apretando Reino Unido, Francia, Alemania con estas acusaciones, nuevamente sin pruebas, en contra del gobierno ruso. ¿Se avecinan más tensiones con Occidente, profesor? En la medida en que se fortalece Rusia, con esta demostración que han hecho alrededor del líder, en torno al líder fundamental de ellos, que ha venido conquistando muchas victorias en Rusia. El grupo más violento de que está en el gobierno de los Estados Unidos, ese grupo en torno al Pentágono, que basa su desarrollo o lo que quieren ellos reanimar la economía en la carrera armamentista,
y de ahí las expresiones de Trump con respecto al tráfico de armas, al comercio de armas, que no ha enviado Trump ahora hasta a los maestros quererlo armar. Es decir, una imagen que tiene que ver con ese enfrentamiento que se avecina. El cambio que hubo ahora con una persona que ha estado vinculada a las cárceles secretas para dirigir la CIA, el principal instrumento de intromisión en los asuntos de todos los países del mundo, pues es yo dijera que un dato que hay que tener en cuenta conjuntamente con el paso de este Pompeo a secretario de Estado. Yo no dudo de que se incrementen ahora las operaciones encubiertas, porque precisamente es la especialidad de esta Haspel, ¿no? De esta Haspel. La DOE, que le dicen la muñeca, ¿no? Y que tiene que ver mucho con incluso yo dijera que con el caso Skripal de Inglaterra, que acostumbran a buscar enfrentamientos entre dos grupos, entre dos actores, y eso es una característica que se ha dado en la historia. Que buscan, ¿por qué? Porque Inglaterra, que se sale del Brexit, podía tener algún tipo de inclinación a seguir los pasos de Alemania y Francia con respecto a Rusia. Entonces, buscar un enfrentamiento, que es lo que se logró para ver si impactaban en las elecciones, pero no. El problema es que estas potencias y estos que están dirigiendo estas potencias capitalistas no creen en los pueblos. Creen que pueden manejar la opinión, manipular la opinión, y ya el mundo ha cambiado mucho y las sociedades no se dejan atrapar tan fácilmente por estas campañas de manipulación, y lo estamos viviendo incluso en carne propia, ¿no? Sobre todo hablemos de eso, profesor. Sí. Fueron más de 56 millones de ciudadanos rusos los que le dieron el voto a Vladimir Putin, entre ellos los llamados votantes de la generación P, ¿no? Los que nacieron ya y solo han visto de presidente a Putin, pero también los votantes de Crimea. ¿Qué mensaje entonces dan los votantes rusos, o qué mensaje dieron ayer al imperialismo? Sí, yo creo que los jóvenes, esa gran masa de jóvenes, ha visto en Putin un ejemplo. Porque Putin, fíjate que Putin fue también Komsomol, joven de la época de la Unión Soviética, joven que creció en las ideas socialistas. Ahora Putin tiene una tarea de vincular a los jóvenes, a toda la política nacional, le ha dado espacio, le ha facilitado las condiciones para que se expresen en toda esta vida económica, tecnológica, científica. Entonces, el mensaje hacia Occidente es de tener mucho cuidado con lo que vayan a hacer con respecto a Rusia. Si se lanzan dos países que tienen frontera, porque el mapa que hay que ver es, por un lado, el mapa del área Pacífico, donde Rusia hace frontera con Alaska, que es Estados Unidos, y también por el asunto del polo, que el polo ártico, está teniendo mucha presencia, tanto Rusia como China. Y esto de la franja y la ruta de China hace que también, ligado con Rusia, estén trayéndose más actores a la política económica y comercial de ambos. Llegamos a un momento de equilibrio de fuerzas, profesor. Sí, se está dando un mayor equilibrio de fuerzas. El mundo unipolar está cediendo al mundo multipolar, ¿no? Y creo que eso favorece mucho a los países que están decididos a tener una propia vida soberana, independiente, libre, como es el caso de Venezuela, de Cuba. Fíjate que cuando le preguntaron a Putin si estaba pensando en hacer las bases de Lourdes, Putin dijo que a Rusia no le hacían falta las bases de Lourdes para mantener la seguridad y garantizar la seguridad de Cuba. Es decir, un hombre que es muy talentoso y muy creativo, ¿no? Sobre todo cuando dijo, ahora tendrán que escucharnos. Profesor Wong, gracias por este análisis. A repetir.